Un millonario estafó a familias negras por $22 millones y luego una mujer negra lo expuso todo. Disfruta de la historia. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el agrietado piso de linóleo de la panadería Dulce Gracia, iluminando motas de polvo que danzaban como recuerdos en la luz ámbar. Lucía Hernández se movía con la gracia experimentada entre los mostradores desgastados, sus manos curtidas amasando la masa, con el mismo ritmo que había mantenido durante 3 años desde que abrió este santuario en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México. A los 58 años, sus movimientos llevaban la precisión deliberada de alguien que había medido cuidadosamente cada ingrediente de su vida, sin desperdiciar un grano. La campana de latón sobre la puerta sonó suavemente cuando la señora Vargas entró, su bastón golpeando el umbral. El rostro de Lucía floreció en una cálida sonrisa, la clase de sonrisa que había consolado a innumerables pacientes durante sus 30 años de carrera como enfermera antes de que la jubilación la forzara a este segundo capítulo de propósito. «Buenos días, cariño», llamó Lucía limpiando la harina de su delantal con manos que llevaban las callosidades tanto de la curación como del trabajo duro. «Tengo tus muffins de arándanos recién salidos del horno». La panadería olía a vainilla y esperanza, a azúcar morena y segundas oportunidades. Fotos adornaban las paredes. Su difunto esposo, Marco, con su uniforme de la Marina, la graduación de su hija Keisha de la escuela de enfermería, y de forma prominente, fotos escolares de sus 2 nietos, Jaden, de 9 años, y Amara, de 7 años, cuyas brillantes sonrisas eran la razón por la que se levantaba a las 4 de la mañana para transformar la harina en sustento, los sueños en pan de cada día. Desde el accidente de Keisha hace 2 años, este pequeño espacio se había convertido en más que un negocio. Era la fortaleza de Lucía contra el dolor, su arma contra el peso de criar sola a 2 niños, mientras honraba la memoria de la hija que nunca más la llamaría mamá, con esa voz cantarina que solía llenar su casa de risas. El dinero del seguro, de la muerte de Marcos 5 años antes, había hecho posible la panadería. Cada dólar representaba su amor, su sacrificio, su creencia de que Lucía podía transformar incluso la harina más oscura en algo nutritivo. Ahora, al ver el vapor que salía de los panes recién horneados, susurró su oración diaria: «Dame fuerzas, Señor, dame lo suficiente». Pero en esa mañana en particular, cuando el otoño pintaba el horizonte de la Ciudad de México en tonos ámbar y oro, Lucía no tenía forma de saber que lo suficiente estaba a punto de convertirse en nada en absoluto. El elegante desconocido apareció justo cuando la hora del almuerzo comenzaba a disminuir. Estaba parado en la puerta como una visión de otro mundo, un impecable traje blanco que parecía brillar contra el humilde interior de la panadería, un reloj de oro que atrapaba la luz como una promesa, zapatos de cuero tan pulidos que reflejaban los fluorescentes del techo. Era alto, de pelo plateado, con el tipo de sonrisa confiada que pertenece a las salas de juntas y a los clubes de campo. Thomas Bellamy, aunque Lucía no sabría su verdadero nombre hasta mucho más tarde, se movió por su pequeño espacio como si fuera suyo, su presencia a la vez magnética y ligeramente inquietante. Examinó las vitrinas con un interés que parecía genuino, asintiendo con aprecio a sus letreros escritos a mano, hecho con amor y fresco todos los días. «Esto es exactamente lo que esperaba encontrar», dijo, su voz con la suave autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. «Una auténtica joya del barrio, propiedad de alguien que claramente comprende a la comunidad». Lucía sintió el familiar aleteo de orgullo mezclado con cautela. Los cumplidos de los extraños a menudo venían con etiquetas de precio adjuntas. «Gracias, señor. ¿Le puedo ofrecer algo?» «En realidad», dijo Tomás sentándose en una de las sillas desparejadas que había rescatado de las ventas de garaje, «esperaba poder hablar. Soy Tomás, y represento a una empresa de desarrollo que se especializa en elevar a comunidades como esta. Creemos en invertir en personas que ya invierten en sus vecindarios». Sacó un portafolio de cuero, lleno de folletos brillantes y fotografías profesionales.
Imágenes de condominios de lujo, familias sonrientes, sitios de construcción bulliciosos, de actividad. Todo parecía caro, exitoso, real. Estamos lanzando una oportunidad de inversión diseñada específicamente para dueños de pequeñas empresas como usted, continuó Tomás, su tono respetuoso, casi reverente. Los rendimientos son sustanciales, típicamente el triple de la inversión inicial en 18 meses. Pero lo más importante es que estamos construyendo viviendas asequibles en vecindarios que han sido pasados por alto durante demasiado tiempo. Las manos de Lucía se detuvieron sobre el mostrador. El triple de rendimiento sonaba imposible, pero las fotografías parecían legítimas. Los sitios de construcción tenían letreros de aspecto oficial y reconoció algunos de los diseños arquitectónicos de desarrollos que había visto en áreas más ricas de la ciudad. Agradezco la oferta, dijo cuidadosamente, pero no soy de las que toman grandes decisiones financieras rápidamente. Tomás asintió, como si su cautela lo impresionara. Es exactamente por eso que supe que usted era la persona adecuada para contactar. Usted es reflexiva, responsable, ha construido algo significativo aquí. Gesticuló alrededor de la panadería con genuina admiración. Este lugar alimenta a la gente, los une. Es exactamente el tipo de espíritu comunitario que queremos amplificar. Se inclinó ligeramente, su voz adoptando un tono más íntimo. Puedo ver que es una mujer de fe. Yo también lo soy. Y creo que Dios pone oportunidades en nuestro camino por una razón. Su panadería podría ser la piedra angular de algo mucho más grande, una forma de levantar no solo a su familia, sino a toda su comunidad. La mención de la fe hizo que el pecho de Lucía se tensara. Después de la muerte de Keisha, su relación con Dios se había complicado, llena de preguntas que los sermones no podían responder. Pero la idea de que su pequeña panadería pudiera ser parte de algo más grande, algo que honrara la memoria de su hija, ayudando a los demás, eso resonaba en lugares que ella pensaba que se habían silenciado. ¿Qué tendría que hacer exactamente?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Tomás sonrió y por un momento pareció transmitir un calor genuino. Solo confíe. Confíe en el proceso, confíe en la oportunidad y confíe en que a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de las decisiones más aterradoras. Se levantó para irse, colocando una tarjeta de presentación en el mostrador con cuidadosa precisión. Piénselo, ore al respecto, y cuando esté lista para asegurar el futuro de sus nietos, llámeme. Después de que se fue, Lucía se quedó sosteniendo la tarjeta, su costoso cartón suave entre sus dedos. El logotipo estaba en relieve profesional. La dirección que figuraba era en el distrito financiero del centro de la Ciudad de México. Todo al respecto sugería legitimidad, éxito, el tipo de oportunidad que quizás nunca volviera a presentarse. Esa noche, mientras ayudaba a Jaden con su tarea y trenzaba el cabello de Amara para la escuela al día siguiente, Lucía se encontró estudiando sus rostros con nuevos ojos. Jaden necesitaba ropa nueva para la escuela. Sus estirones parecían superar su capacidad de mantenerse al día económicamente. Amara había estado preguntando por clases de piano, algo que Lucía no podía permitirse con los modestos ingresos de la panadería. ¿Y si Tomás tenía razón? ¿Y si esta era la respuesta a las oraciones que había tenido demasiado miedo de expresar? Pero algo se sentía mal, una sensación persistente en el estómago que le recordaba los instintos que le habían servido bien durante 3 décadas de enfermería. Cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad, usualmente lo era. Durante la semana siguiente, Tomás regresó 3 veces. Cada visita se sentía más como un cortejo suave que como una propuesta de negocios. Traía café de una tienda cara del centro. Elogiaba su repostería con observaciones específicas que demostraban que realmente estaba probando y apreciando su trabajo y nunca la presionó para que tomara una decisión inmediata. «Sé que esto se siente abrumador», dijo durante su tercera visita, observándola colocar galletas frescas en la vitrina. «Pero he visto lo que sucede cuando las buenas personas toman riesgos calculados.
Tu historia, perder a tu esposo, criar a tus nietos, construir este negocio de la nada, es inspiradora. Te mereces ser financieramente libre. La palabra libre flotaba en el aire como incienso. Libertad financiera, la capacidad de dar a Jaden y a Mara todo lo que se merecían sin contar cada centavo, sin permanecer despierta calculando las facturas de servicios públicos y los presupuestos de comestibles. La oportunidad de honrar la memoria de Marco y los sueños de Keisha creando algo duradero. ¿Cuánto necesitaría invertir?, preguntó Lucía, sorprendida por su propia audacia. El mínimo suele ser 50,000, dijo Tomás casualmente, como si estuviera hablando del clima. Pero he sido autorizado para aceptar cantidades más pequeñas de inversionistas comunitarios como usted. La clave es que debe ser suficiente para que importe, lo suficiente para generar rendimientos reales. 50,000 pesos. El número golpeó a Lucía como agua fría. Tenía quizás 30,000 en ahorros, más el modesto valor de la panadería, más el dinero del seguro de vida, que había estado manteniendo intacto como fondo de emergencia para los niños. No tengo esa clase de dinero así como así, admitió. La expresión de Tomás se volvió suave, comprensiva. La mayoría de las personas exitosas no empiezan con efectivo disponible. Comienzan con visión, con coraje. Lo que usted tiene es algo más valioso que el dinero. Tiene integridad, confianza comunitaria y la sabiduría para reconocer la oportunidad. Metió la mano en su portafolio y sacó testimonios. Cartas de otros inversionistas, todas alabando los rendimientos que habían visto, todas firmadas por personas con nombres como el suyo, direcciones en vecindarios como el suyo. Estas son familias reales, dijo Tomás, su voz transmitiendo el peso de la convicción. Historias reales de transformación. Y todas comenzaron exactamente donde usted está ahora, con fe y la voluntad de apostar por sí mismos. Como si leyera su continua vacilación, Tomás agregó: «Le diré una cosa. Voy a traer a alguien la semana que viene, el pastor Vargas de la Iglesia Bautista San Marcos. Ha estado trabajando con nosotros como enlace comunitario, asegurándose de que nuestras inversiones realmente beneficien a las personas que más lo necesitan. Puede hacerle cualquier pregunta que desee». La mención de San Marcos sorprendió a Lucía. Había asistido a los servicios allí ocasionalmente. Conocía al pastor Vargas por reputación como un hombre de integridad. Si él estaba involucrado, si avalaba esta oportunidad. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Lucía se sentó en su cocina con los testimonios extendidos sobre la mesa como cartas del tarot. Cada carta contaba una historia de transformación. Maestros que habían comprado casas, dueños de pequeñas empresas que se habían expandido, familias que finalmente habían logrado la estabilidad financiera. Pensó en Marco, en los sacrificios que había hecho durante sus años en la Armada, siempre hablando de proveer para su futuro. Pensó en Keisha, cuyos sueños de convertirse en enfermera practicante habían muerto con ella en esa carretera lluviosa. Sobre todo pensó en Jaden y Mara, durmiendo pacíficamente arriba, confiando en que ella tomara decisiones que darían forma a todas sus vidas. ¿Y si se le ofrecía la oportunidad de honrar a todos ellos, de transformar sus luchas financieras en estabilidad, sus limitaciones en oportunidades? La decisión, cuando finalmente se concretó, se sintió a la vez aterradora e inevitable, como estar de pie al borde de un acantilado, sabiendo que la única forma de avanzar era saltar y confiar en que sus alas recordarían cómo volar. Pero, primero, quería escuchar lo que el pastor Vargas tenía que decir. La reunión tuvo lugar un martes por la tarde, cuando la panadería solía estar tranquila. El pastor Vargas llegó exactamente a tiempo. Su rostro familiar trajo un consuelo inmediato a la energía nerviosa de Lucía. Habían hablado brevemente en funciones de la iglesia, y siempre había estado impresionada por su enfoque reflexivo tanto de las Escrituras como del consejo práctico sobre la vida. «Señora Hernández», dijo, aceptando el café que ella ofrecía, «Tomás me dice que está considerando unirse a nuestra iniciativa de inversión comunitaria». «Lo estoy»,
respondió Lucía, estudiando su expresión en busca de cualquier signo de duda o preocupación. Pero quería escucharlo directamente a usted. Esto es todo lo que tengo. El pastor Vargas asintió gravemente. Entiendo completamente. Cuando Tomás se acercó por primera vez a San Marcos con esta oportunidad, yo también era escéptico, pero he visto la documentación, he visitado los sitios de construcción, he conocido a otros inversionistas que ya están viendo rendimientos. Este no es un plan para hacerse rico rápidamente. Es una empresa de desarrollo legítima con un historial de éxito. Se inclinó hacia adelante, su voz adoptando el mismo tono pastoral que recordaba de los sermones. La Biblia nos dice que la fe sin obras está muerta. A veces, Dios pone oportunidades en nuestro camino que requieren que demos un paso de fe, que asumamos riesgos que parecen imposibles, pero que conducen a bendiciones que nunca imaginamos. «¿Pero y si me equivoco?», preguntó Lucía, expresando el miedo que la mantenía despierta por la noche. «¿Y si lo pierdo todo?». «Hermana», dijo el pastor Vargas suavemente, «¿y si tiene razón? ¿Y si esta es la forma en que Dios está proveyendo para esos nietos, honrando los sacrificios de su difunto esposo, convirtiendo su dolor en propósito?» Sus palabras resonaron con algo profundo en el pecho de Lucía, un anhelo que había llevado desde la muerte de Marco por alguna señal de que sus luchas tenían sentido, que sus actuales dificultades estaban construyendo hacia algo mayor. «¿Cuánto invirtió usted?», preguntó. 25,000 pesos inicialmente, respondió el pastor. Vargas sin dudarlo. Y estoy planeando aumentar esa inversión el próximo trimestre, basándome en los rendimientos que ya he visto. 25,000. El hecho de que un hombre de Dios, alguien a quien respetaba, hubiera hecho un compromiso tan sustancial, dio peso a la oportunidad. Si el pastor Vargas creía en esto, si estaba dispuesto a arriesgar su propio dinero, «Necesito orar al respecto», dijo Lucía finalmente. «Por supuesto», estuvo de acuerdo el pastor Vargas, «pero no ore demasiado tiempo. Oportunidades como esta no permanecen abiertas indefinidamente». Y Tomás mencionó que están cerca de cerrar esta ronda de inversiones comunitarias. Después de que se fueron, Lucía cerró la panadería temprano y caminó hacia el pequeño parque donde ella y Marco solían llevar a Keisha cuando era pequeña. El mismo parque donde ahora llevaba a Jaden y a Mara los domingos por la tarde, observándolos jugar en los juegos que se habían vuelto más viejos y desgastados con cada año que pasaba. Sentada en la banca donde había compartido innumerables conversaciones con su esposo, Lucía sintió su presencia como calidez en su piel. Marco siempre había sido el audaz, el soñador que creía que tomar riesgos calculados era mejor que aceptar limitaciones. «¿Qué harías tú?», susurró al aire otoñal. La respuesta no llegó en palabras, sino en memoria. Marco, trabajando turnos dobles para ahorrar para su casa, sacando préstamos para iniciar el pequeño negocio que finalmente fracasó, pero que les enseñó a ambos valiosas lecciones sobre la resiliencia. Nunca había tenido miedo de apostar por su familia, de invertir en posibilidades en lugar de centrarse en las limitaciones. Esa noche, Lucía llamó a Tomás. «Quiero hacer esto», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. «Quiero invertir». «Esa es una noticia maravillosa», respondió Tomás, su voz cálida con lo que parecía un placer genuino. Sabía que tenía la visión para ver más allá de sus circunstancias actuales. ¿Cuánto estaba pensando? Lucía respiró hondo, sabiendo que una vez que pronunciara las palabras no podría retractarse. Todo, la panadería, mis ahorros, el dinero del seguro, quiero invertirlo todo. Hubo una pausa al otro lado de la línea y por un momento, Lucía se preguntó si lo había conmocionado con la magnitud de su compromiso. «Lucía», dijo Tomás finalmente, su voz transmitiendo lo que sonaba como admiración, «esa es exactamente la clase de fe que cambia vidas. Esa es exactamente la clase de inversión que genera riqueza generacional». El papeleo fue sorprendentemente sencillo. Tomás llegó a la mañana siguiente con documentos que parecían oficiales y completos, pero el lenguaje era lo suficientemente claro para que Lucía entendiera lo básico. Estaba invirtiendo 78,000 pesos,
el total combinado de sus ahorros, el valor de la panadería y el dinero del seguro de vida de Marco, a cambio de rendimientos que comenzarían a fluir dentro de 6 meses. «Está tomando la decisión correcta», le aseguró Tomás mientras firmaba cada página con manos que temblaban ligeramente. Dentro de 6 meses, mirará atrás en este momento como el día en que su vida cambió para siempre. Al entregar el cheque de caja que representaba todo lo que ella y Marco habían construido juntos, Lucía sintió una mezcla de terror y euforia. Lo estaba apostando todo a la fe, a la posibilidad de que Dios realmente hubiera puesto esta oportunidad en su camino por una razón. El primer mes transcurrió sin incidentes. Tomás llamaba semanalmente con actualizaciones sobre el progreso de la construcción, las condiciones del mercado y los plazos previstos. Sus informes eran detallados y profesionales, llenos de lenguaje técnico sobre aprobaciones de zonificación y los horarios de los contratistas, que hacían que toda la empresa pareciera legítima y sustancial. Durante el segundo mes, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Cuando Lucía se puso en contacto, Tomás explicó que estaban en una fase crítica del desarrollo que requería toda su atención, pero le aseguró que todo iba según lo planeado. En el tercer mes, el teléfono de Tomás fue directo al correo de voz. El número de su oficina estaba desconectado. La dirección del centro en su tarjeta de presentación conducía a una suite vacía con letreros de «Se renta» en las ventanas. La realización golpeó a Lucía como un golpe físico, arrodillándola en medio de su panadería vacía. El equipo había sido embargado, el contrato de arrendamiento estaba en mora. Sus ahorros se habían ido, desaparecidos en el vacío digital, que se había tragado a Tomás Bellamy junto con toda su vida. Se sentó en el suelo, de lo que una vez fue su santuario, rodeada por los fantasmas del pan fresco y la risa comunitaria, y sintió que algo dentro de su pecho se agrietaba como un huevo. No se rompió, romperse implicaba la posibilidad de bordes limpios, de piezas que pudieran ser reensambladas. Esto era diferente. Esta era la completa disolución de todo en lo que había creído sobre la confianza, sobre la fe, sobre su propia capacidad para tomar decisiones que protegieran a las personas que más amaba. Jaden y Amara estaban en la escuela, sin saber que su abuela acababa de destruir su futuro, en la búsqueda de sueños que nunca habían existido. Esta noche tendría que explicar por qué podrían estar mudándose de nuevo, por qué no habría dinero para ropa nueva, clases de piano o los fondos universitarios que había prometido reconstruir. El silencio en la panadería vacía era ensordecedor, solo roto por el sonido de las lágrimas de Lucía, golpeando el suelo polvoriento como lluvia en tierra yerma. Afuera, la Ciudad de México continuaba su implacable ritmo de tráfico y comercio, indiferente a la pequeña tragedia que se desarrollaba en una panadería de esquina donde una mujer honesta acababa de aprender que la confianza podía ser utilizada como arma, que la fe podía ser monetizada, que incluso el amor más profundo no podía proteger contra los engaños más crueles. En su bolso, su teléfono vibró con un mensaje automatizado del banco, informándole que su cuenta corriente estaba sobregirada. El recibo de la luz vencía en 3 días. La renta vencía en 5. Por primera vez desde la muerte de Marco, Lucía Hernández, que había sobrevivido a la pobreza, al racismo, a la pérdida de su esposo e hija y al desafío de criar sola a 2 nietos, se preguntó si finalmente se enfrentaba a algo que la rompería por completo. El aviso de desalojo llegó un jueves por la mañana, entregado por un oficial de policía que hablaba con una amabilidad practicada, pero con autoridad inflexible. Lucía aceptó el papeleo con manos firmes, agradeciendo al oficial con la misma gracia que había mostrado a los pacientes difíciles durante su carrera de enfermería. Solo después de que se fue, se permitió desplomarse contra la puerta, deslizándose hasta sentarse en el suelo de lo que había sido su hogar durante 8 años. 3 días. Tenían 3 días para empacar sus vidas en las cajas que pudiera, pagar y encontrar otro lugar donde vivir. Jaden y Amara tomaron la noticia con la resiliencia de niños que ya habían perdido demasiado: su madre, su estabilidad,
su sensación de que se podía confiar en los adultos para mantener el mundo seguro. Jaden, de 9 años, asintió solemnemente y comenzó a recoger sus pocos juguetes sin quejarse. Amara, de 7 años, solo preguntó si podían llevarse su elefante de peluche, el que Keisha le había dado para su 4º cumpleaños. Por supuesto, mi amor, susurró Lucía atrayendo a ambos niños cerca. Nos llevaremos todo lo que importa. Pero lo que importaba no cabía en cajas. Lo que importaba era la seguridad que les había prometido, la estabilidad que había destruido en la búsqueda de sueños que no habían sido más que mentiras hábilmente elaboradas. Se mudaron a un departamento de una habitación en un complejo que olía a desinfectante industrial y promesas incumplidas. Las paredes eran lo suficientemente delgadas como para que pudieran escuchar las discusiones y los televisores de sus vecinos, y la única ventana daba a un estacionamiento donde el vidrio roto brillaba como diamantes falsos bajo el sol de la tarde. Lucía tomó la única cama del dormitorio y convirtió la sala de estar en un espacio para los niños, colgando sábanas para crear la ilusión de privacidad. Por la noche, acostada en el sofá-cama que crujía con cada movimiento, miraba el techo manchado por el agua y calculaba matemáticas imposibles. ¿Cómo alimentar a 3 personas con los beneficios del desempleo? ¿Cómo encontrar trabajo a los 58 años con un vacío en su historial laboral? ¿Cómo reconstruir la confianza con los nietos que comenzaban a mirarla con algo que parecía peligrosamente parecido a la duda? La búsqueda de trabajo resultó ser más difícil de lo que había anticipado. Su licencia de enfermería había expirado durante sus años de funcionamiento de la panadería, y el proceso de renovación requería dinero que no tenía. Los puestos de venta minorista parecían ir a solicitantes más jóvenes que podían permanecer de pie durante turnos de 8 horas sin el dolor de espalda que se había acumulado durante 3 décadas de atención al paciente. Incluso los restaurantes de comida rápida parecían reacios a contratar a alguien cuyo currículum sugería que podría irse por mejores oportunidades. Después de 2 semanas de rechazos, Lucía se tragó su orgullo y solicitó asistencia gubernamental. La Oficina de Asistencia Social era un monumento a la indiferencia institucional. Luces fluorescentes que parpadeaban como esperanzas moribundas, sillas de plástico diseñadas para la eficiencia en lugar de la comodidad, y trabajadores sociales que procesaban la desesperación humana con la precisión mecánica de los trabajadores de la línea de montaje. Señora, deberá proporcionar documentación de sus esfuerzos de búsqueda de empleo, explicó la trabajadora social sin levantar la vista de la pantalla de su computadora. Al menos 3 solicitudes por semana, con información de contacto. Para la verificación de seguimiento. Lucía asintió, aceptando formularios que parecían confesiones de fracaso. Había pasado 30 años curando a otros. Había sido dueña de un negocio. Había criado hijos y enterrado a miembros de su familia con la dignidad intacta. Ahora se veía reducida a demostrar que merecía suficiente asistencia gubernamental para mantener a sus nietos alimentados. La tarjeta de cupones de alimentos llegó con instrucciones impresas en varios idiomas, como si la pobreza fuera un país extranjero con sus propias costumbres y regulaciones. Al usarla por primera vez en la tienda de comestibles, Lucía sintió el peso de las miradas de los demás clientes, algunos compasivos, otros críticos, todos recordándole que había cruzado una línea invisible de miembro contribuyente de Minimum Septa, la sociedad a receptor de caridad. Pero fue en la Iglesia Bautista del Calvario donde Lucía experimentó el corte más profundo a su dignidad restante. Había estado asistiendo a los servicios allí desde que se mudó al vecindario, atraída por el ritmo familiar de los himnos gospel y la esperanza de que la fe pudiera proporcionar lo que la asistencia gubernamental no podía. La sensación de que sus circunstancias actuales eran temporales en lugar de permanentes. El pastor Robles era un hombre joven con ojos amables y una manera gentil que le recordaba a Lucía a su propio yerno si Keisha hubiera vivido lo suficiente para casarse. Después de varias semanas de ver a Lucía con el mismo vestido gastado, se acercó a ella después del servicio con un sobre.
Hermana Hernández, dijo en voz baja, la iglesia tiene un fondo de asistencia de emergencia para familias que pasan por momentos difíciles. Nos gustaría ayudar. El sobre contenía 200 pesos en efectivo y una nota escrita a mano. Dios ve tu fidelidad. Esto es solo para ayudar con las necesidades inmediatas. Lucía aceptó el dinero porque Jaden necesitaba útiles escolares y a Mara ya no le quedaban los zapatos, pero la caridad le quemó en la garganta como orgullo tragado. Ella, que siempre había sido la ayudante, la sanadora, a quien los demás recurrían en crisis, era ahora objeto de lástima y oraciones susurradas. Caminando a casa desde la iglesia ese domingo, pasó por la esquina donde había estado la panadería Dulce Gracia. Nuevos dueños se habían mudado, una tienda de reparación de teléfonos con letreros de neón y ventanas enrejadas que sugerían que el vecindario estaba cambiando de maneras que no tenían nada que ver con el mejoramiento comunitario que Thomas Bellamy había prometido. De pie en esa esquina, recordando el peso de la masa fresca en sus manos y la satisfacción de los clientes que se convirtieron en amigos, Lucía sintió que algo se endurecía en su pecho como pan enfriándose. El dolor todavía estaba allí, agudo y persistente, pero debajo de él estaba creciendo algo más, una ira lenta que se sentía diferente a la desesperación. Había sido victimizada, sí, traicionada por alguien que había utilizado su fe y su amor por sus nietos como arma. Pero no era la única. Thomas Bellamy había sido demasiado suave, demasiado preparado, demasiado experimentado en su manipulación. Este no había sido su primer crimen y ella no sería su última víctima a menos que alguien lo detuviera. Esa noche, después de ayudar a Jaden con la tarea y leerle un cuento a Amara antes de dormir, Lucía se sentó en la mesa de la cocina con un bloc de notas y comenzó a escribir. No una lista de agravios o un catálogo de pérdidas, sino una reconstrucción metódica de cada detalle que podía recordar sobre Thomas Bellamy y su elaborada decepción. Su apariencia física, sus gestos, el lenguaje específico que había usado para ganarse su confianza, las tarjetas de presentación, los folletos, los testimonios que parecían tan convincentes, el nombre de la empresa de desarrollo, la dirección, del centro, los números de teléfono que ya no funcionaban. Lo más importante, escribió todo lo que podía recordar sobre el pastor Vargas y su respaldo a la oportunidad de inversión. Si Tomás había usado a un hombre de Dios para legitimar su fraude, entonces otras comunidades religiosas probablemente también habían sido atacadas. Por primera vez en meses, Lucía sintió algo que se parecía a la esperanza. No la esperanza de su propia recuperación financiera. Eso parecía imposible ahora, sino la esperanza de que su experiencia pudiera servir a un propósito mayor. La esperanza de que la mujer que había pasado 30 años curando a pacientes individuales pudiera encontrar una manera de curar la herida en toda la comunidad que Thomas Bellamy había infligido. Ya no era solo una víctima. Se estaba convirtiendo en algo más peligroso para hombres como Tomás. Se estaba convirtiendo en un testigo que se negaba a permanecer en silencio. A la mañana siguiente, Lucía comenzó a hacer llamadas telefónicas. Su primera llamada fue a la División de Fraude de la Policía de la Ciudad de México, donde la detective María Santos escuchó con paciencia profesional el relato detallado de Lucía sobre la estafa de inversión. Santos tomó notas, hizo preguntas aclaratorias y explicó los desafíos de investigar delitos financieros que cruzaban las fronteras estatales e involucraban empresas fantasmas sofisticadas. «Señora, voy a ser honesta con usted», dijo la detective Santos. «Los casos como este son difíciles de procesar. Estos tipos generalmente se han ido mucho antes de que las víctimas se den cuenta de que han sido estafadas y son expertos en encubrir sus huellas». «Pero investigará», insistió Lucía. «Presentaremos un informe y lo enviaremos a las agencias federales apropiadas, pero no quiero darle falsas esperanzas sobre la recuperación de sus fondos». La segunda llamada fue al Buró de Mejores Negocios, donde un representante explicó que la empresa de Thomas Bellamy nunca había sido registrada y que la dirección del centro se había alquilado bajo un nombre falso que conducía a un callejón sin salida.
La tercera llamada fue a la iglesia bautista San Marcos, donde el pastor Vargas había renunciado repentinamente a su puesto 3 semanas antes, citando obligaciones familiares que requerían que se mudara fuera del estado. El pastor interino, que atendió la llamada de Lucía, pareció genuinamente angustiado al enterarse del fraude de inversión y prometió advertir a la congregación sobre estafas similares. Al final de la semana, Lucía había contactado a 8 agencias y organizaciones diferentes, cada una de las cuales expresó simpatía pero ofreció poca asistencia concreta. El mensaje fue consistente. Tomás Bellamy probablemente era un estafador profesional que se había mudado a nuevos objetivos en nuevas ciudades y sus posibilidades de ver justicia o recuperación financiera eran mínimas. Pero el viernes por la tarde algo cambió. La detective Santos llamó con noticias que le dieron a Lucía la primera chispa de esperanza genuina que había sentido en meses. Señora Hernández, hemos recibido 4 denuncias adicionales sobre Tomás Bellamy en 1980, la última semana. Parece que sus llamadas a otras iglesias y organizaciones comunitarias han animado a más víctimas a presentarse. 4 víctimas más, 4 familias más que habían confiado y perdido, que habían sido traicionadas por la misma decepción practicada que había destruido la vida de Lucía. El conocimiento de que no estaba sola en su sufrimiento trajo consuelo y furia. Consuelo de que no había sido tontamente única, furia de que Tomás había destruido tantas vidas con tanta aparente facilidad. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Lucía. Ahora tenemos suficiente evidencia para interesar a los investigadores federales. El FBI tiene un grupo de trabajo que se especializa en este tipo de casos de fraude multijurisdiccionales. Voy a remitir nuestros archivos a la agente Rebecca Chen. Probablemente querrá entrevistarla directamente. La agente Chen llamó el lunes siguiente y su voz transmitía la nítida autoridad de alguien acostumbrado a tratar con empresas criminales complejas. Programó una reunión para el miércoles por la tarde en la oficina del FBI en la Ciudad de México, explicando que el caso de Lucía podría estar conectado con una investigación más amplia ya en curso. El edificio del FBI era todo lo que Lucía había esperado de las películas y la televisión, una arquitectura imponente de concreto, detectores de metales y guardias de seguridad que examinaban a los visitantes con la intensidad casual de personas capacitadas para detectar amenazas. Pero la propia agente Chen era sorprendentemente accesible, una mujer de unos 40 años con ojos inteligentes y el tipo de comportamiento paciente que animaba a contar historias detalladas. Señora Hernández, comenzó la agente Chen, quiero que sepa que su voluntad de presentarse ha sido crucial para nuestra investigación. Tomás Bellamy, cuyo verdadero nombre es Tomás Sinclair, ha estado ejecutando variaciones de esta estafa en todo el Medio Oeste durante 3 años. Hemos estado tratando de construir un caso en su contra, pero las víctimas de fraude financiero a menudo no denuncian los delitos debido a la vergüenza o la desesperanza. Lucía sintió un escalofrío de reconocimiento. Tomás Sinclair. Incluso, su nombre había sido una mentira, otra capa de engaño en una elaborada actuación diseñada para separar a las personas honestas de los ahorros de su vida. ¿Cuántas víctimas hay?, preguntó Lucía. Hasta ahora hemos identificado a 17 familias en Illinois, Michigan y Ohio. La cantidad total robada parece ser cercana a los $2 millones, pero sospechamos que hay más víctimas que aún no se han presentado. $2 millones, 17 familias. El alcance de los delitos de Tomás hizo que la pérdida personal de Lucía se sintiera más pequeña y más grande, más pequeña en el contexto de una destrucción tan generalizada, más grande en el conocimiento de que su sufrimiento era parte de un patrón deliberado de explotación. Lo que necesitamos, continuó la agente Chen, es alguien dispuesto a hacer pública su historia, alguien cuyo relato del crimen sea detallado y lo suficientemente convincente como para alentar a otras víctimas a presentarse y generar atención de los medios que podría presionar a los fiscales para que prioricen este caso. La solicitud flotaba en el aire como una invitación y un desafío.
Hacerlo público significaría admitir sus errores a toda la ciudad, convertirse en el rostro público de la victimización financiera, aceptar un nivel de exposición que se sentía aterrador para alguien que siempre había preferido la dignidad tranquila a la atención pública. Pero también significaría contraatacar. Significaría transformar su victimización en defensa, su dolor en propósito. ¿En qué consistiría eso?, preguntó Lucía. Entrevistas en los medios, probablemente cobertura de televisión y periódicos. Su historia se convertiría en un registro público y probablemente recibiría llamadas de reporteros, abogados y otras víctimas. No es un camino fácil y quiero que piense detenidamente antes de comprometerse. Lucía pensó en Jaden y Amara, en la vergüenza que podrían enfrentar si su abuela se hiciera conocida como la mujer que había sido lo suficientemente tonta como para perderlo todo ante un estafador obvio. Pensó en sus antiguos colegas de enfermería, en su comunidad eclesiástica, en sus vecinos que podrían juzgarla por tomar una decisión financiera tan catastrófica. Pero también pensó en las 16 familias más que la agente Chen había mencionado, y en las docenas o cientos de otras que podrían convertirse en futuras víctimas de Thomas Sinclair si nadie se levantaba para exponer sus crímenes. «Lo haré», dijo Lucía, su voz firme a pesar del miedo que le hacía temblar las manos. «Contaré mi historia». La agente Chen sonrió por primera vez durante la entrevista. «Señora Hernández, creo que está a punto de descubrir que es más fuerte de lo que cree». El periódico El Universal publicó la historia de Lucía un jueves por la mañana en octubre, bajo el titular «La pérdida de una abuela expone a un estafador millonario». El artículo incluía su fotografía, un retrato digno que capturaba tanto su vulnerabilidad como su determinación, y un relato detallado de cómo Thomas Sinclair había ganado su confianza y robado los ahorros de su vida. Al mediodía el teléfono de Lucía sonaba constantemente. Reporteros de estaciones de televisión querían entrevistas, abogados que se ofrecían a representarla en litigios civiles, otras víctimas compartiendo sus propias historias de traición y pérdida, líderes comunitarios expresando indignación y apoyo. Pero la llamada que más importaba vino de alguien a quien no esperaba escuchar, una mujer llamada Dorothy Williams, que se identificó como la esposa del pastor Vargas. «Señora Hernández», dijo Dorothy, su voz tensa por la emoción. «Vi su historia en el periódico y tenía que llamar. Mi esposo no solo estaba respaldando ese plan de inversión, también fue una de sus víctimas». La revelación golpeó a Lucía como agua fría. El pastor Vargas no había sido parte de la conspiración de Tomás. Había sido otro objetivo, otra víctima cuya credibilidad había sido explotada para dar legitimidad al fraude. «Se ha avergonzado demasiado para admitirlo», continuó Dorothy. «Invirtió los ahorros para la jubilación, pensando que estaba asegurando nuestro futuro y ayudando a otros miembros de la iglesia a hacer lo mismo. Cuando el dinero desapareció, renunció en lugar de enfrentar a la congregación a la que sentía que había traicionado». La conversación duró más de una hora. Dos mujeres compartiendo el peso de la traición y la complejidad de reconstruir la confianza después de ser engañadas por alguien que parecía tan confiable. Al final de la llamada, Dorothy había accedido a convencer a su esposo de que hablara con la agente Chen y agregara su testimonio al creciente caso contra Thomas Sinclair. Durante los días siguientes, la atención de los medios se intensificó. Lucía apareció en 3 programas de televisión locales. Su historia resonó con los espectadores que llamaron y escribieron para expresar su apoyo y compartir sus propias experiencias con las estafas financieras. El FBI estableció una línea telefónica dedicada a las víctimas de Thomas Sinclair, y en una semana, 12 familias adicionales se habían presentado. Pero el gran avance llegó cuando un reportero del equipo de investigación de El Universal descubrió que Thomas Sinclair había usado la identidad de Lucía para registrar una de sus empresas fantasma. No solo le había robado su dinero, sino que había usado su información personal para crear documentación falsa que le daba legitimidad legal a su empresa fraudulenta. Esto lo cambia todo.
explicó la agente Chen durante su reunión de seguimiento. El robo de identidad es un delito federal con severas sanciones, y usar su información para crear entidades comerciales fraudulentas nos da cargos adicionales que serán más fáciles de probar en la corte. La investigación se aceleró rápidamente. Se citaron registros financieros, revelando una compleja red de cuentas bancarias y empresas fantasma que se habían utilizado para lavar fondos robados. Otras agencias de aplicación de la ley informaron sobre delitos similares en ciudades donde Tomás había operado, construyendo un caso completo que abarcaba múltiples estados e involucraba millones de dólares en robos. 3 semanas después de que se publicara la historia en el Universal, la agente Chen llamó con noticias que hicieron que Lucía se hundiera en la silla de su cocina con alivio y agotamiento. «Lo tenemos», dijo la agente Chen simplemente. Tomás Sinclair fue arrestado esta mañana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, intentando abordar un vuelo a Brasil con un pasaporte falso y más de $200,000 en efectivo. El arresto se sintió como una reivindicación, pero Lucía se encontró experimentando emociones más complejas que la simple satisfacción. Tomás Sinclair esposado era solo el comienzo de un proceso legal que podría tardar años en completarse, y obtener justicia no restauró automáticamente la seguridad financiera que había robado. Pero esa noche, mientras ayudaba a Jaden con la tarea y escuchaba a Amara practicar la lectura en voz alta, Lucía sintió algo que no había experimentado desde antes de que Tomás Sinclair entrara en su panadería. Se sintió orgullosa de sí misma. No orgullosa de ser victimizada, sino orgullosa de su respuesta a la victimización. Orgullosa de elegir luchar en lugar de aceptar la derrota. Orgullosa de encontrar el coraje para transformar su dolor personal en defensa pública que podría proteger a otros de un daño similar. Por primera vez en meses, cuando Amara le pidió que contara un cuento antes de dormir, Lucía se encontró improvisando un cuento sobre una abuela que descubrió que a veces las batallas más importantes eran las que parecían imposibles de ganar. ¿Alguna vez has experimentado o conoces a alguien que haya experimentado algo similar a lo que Lucía pasó? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. El Tribunal Federal, en el centro de la Ciudad de México, era una estructura imponente de granito y vidrio. Sus columnas neoclásicas sugerían el peso de la justicia y la permanencia de la ley. En la mañana de la audiencia de sentencia de Tomás Sinclair, Lucía Hernández subió esos escalones con el paso medido de alguien que había aprendido a comportarse con dignidad, independientemente de las circunstancias. Llevaba su mejor vestido, el azul marino que había comprado para el funeral de Keisha, y llevaba una carpeta que contenía la declaración de impacto de la víctima que había pasado semanas escribiendo y reescribiendo. Detrás de ella caminaban otras víctimas, Dorothy y el pastor Vargas, con las manos entrelazadas mientras se enfrentaban al hombre que había explotado su fe. María Santos, una maestra que había perdido su fondo universitario de sus hijos. James Rodríguez, un mecánico cuyos sueños de expandir su taller mecánico se habían reducido a documentos de bancarrota. La sala del tribunal era más pequeña de lo que Lucía había esperado, pero cada asiento estaba lleno. Los reporteros ocupaban las primeras filas, sus cámaras capturando cada momento de lo que se había convertido en un caso seguido a nivel nacional. Los fiscales federales estaban sentados en una mesa con gruesos expedientes y expresiones confiadas. En la mesa de la defensa, Tomás Sinclair, ahora vestido con un uniforme naranja en lugar de sus trajes blancos característicos, parecía más pequeño, disminuido, como un globo desinflado que alguna vez había parecido tan impresionante. Cuando la jueza Patricia Morrison ordenó el tribunal, la sala se quedó en silencio con el tipo de reverencia reservada para los momentos en que la justicia se equilibra al borde de un mazo. «El acusado se pondrá de pie», anunció la jueza Morrison, su voz transmitiendo 3 décadas de autoridad judicial. Tomás Sinclair se puso de pie lentamente. Sus movimientos carecían del andar confiado que alguna vez había cautivado a sus víctimas. Por primera vez desde que Lucía lo había conocido,
parecía lo que realmente era: un hombre de mediana edad cuyos crímenes finalmente lo habían alcanzado. Señor Sinclair, continuó la jueza Morrison, se le ha encontrado culpable de 17 cargos de fraude postal, 12 cargos de fraude electrónico, 8 cargos de robo de identidad y conspiración para cometer delitos financieros. Antes de imponer la sentencia, el tribunal escuchará las declaraciones de impacto de las víctimas. Lucía fue llamada primero. Caminando hacia el podio, sintió el peso de cada decisión que la había llevado a este momento. La decisión de confiar en Tomás, la decisión de denunciar sus crímenes, el coraje de hacer pública su historia. «Su señoría», comenzó Lucía, su voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con abrumarla. «Tomás Sinclair no solo robó mi dinero, robó mi seguridad, mi confianza, mi fe en mi propio juicio. Tomó el dinero del seguro de vida que representaba, el amor y el sacrificio de mi difunto esposo, y lo convirtió en nada más que combustible para su codicia». Hizo una pausa, mirando directamente a Tomás por primera vez desde que entró en la sala del tribunal. Él la miró brevemente, luego desvió la mirada. «Pero lo que no pudo robar fue mi determinación de asegurarme de que nunca le hiciera esto, a nadie más. Lo que no pudo tomar fue mi compromiso de convertir este dolor en propósito, esta traición en una advertencia que podría proteger a otras familias de experimentar lo que hemos pasado». Su voz se hizo más fuerte a medida que continuaba. «No estoy pidiendo venganza, su señoría. Estoy pidiendo justicia. Justicia para las 17 familias a las que apuntó, y justicia para todas las familias a las que podría apuntar en el futuro si se le permite continuar con sus crímenes». Una por una, otras víctimas contaron sus historias. El pastor Vargas habló sobre la vergüenza de llevar a su congregación a la ruina financiera. María Santos describió cómo los sueños universitarios de su hija se desvanecían junto con el dinero robado para la matrícula. James Rodríguez habló sobre la pérdida de su negocio y la necesidad de que su familia se mudara con sus parientes. Cada testimonio agregó peso a la balanza de la justicia, construyendo una imagen completa del costo humano del elaborado engaño de Tomás Sinclair. Cuando concluyeron las declaraciones de las víctimas, la jueza Morrison centró su atención en la sentencia. «Señor Sinclair, sus crímenes no fueron errores impulsivos ni lapsos momentáneos de juicio. Fueron ataques calculados y premeditados contra familias trabajadoras que confiaron en usted, sus ahorros de toda la vida. Explotó su fe, sus esperanzas para el futuro de sus hijos y su creencia en la posibilidad de lograr la seguridad financiera a través de una inversión honesta». La voz de la jueza transmitía el tipo de autoridad moral que parecía llenar toda la sala del tribunal. «El tribunal lo condena a 22 años en una prisión federal, seguidos de 5 años de libertad condicional supervisada. Se le ordena pagar la restitución total a sus víctimas por la cantidad de $2.300.000 y se le prohíbe permanentemente trabajar en cualquier capacidad financiera o relacionada con inversiones». 22 años. El número se asentó sobre la sala del tribunal como una pesada manta, trayendo una mezcla de satisfacción y sobriedad a las víctimas que habían esperado tanto este momento. Pero la sentencia fue solo el comienzo de un proceso más largo de recuperación y restitución que se desarrollaría durante los meses y años siguientes. El proceso de recuperación de activos resultó más exitoso de lo que nadie había esperado inicialmente. Los investigadores federales habían rastreado los fondos robados de Tomás a través de una compleja red de cuentas en el extranjero, empresas fantasma y compras de lujo. Su departamento ático, sus autos de lujo y sus costosas obras de arte fueron incautados y vendidos en una subasta federal. Más sorprendentemente, los investigadores descubrieron que Tomás había estado operando estafas similares bajo diferentes identidades durante más de una década, acumulando activos que también estaban sujetos a incautación y liquidación. 8 meses después de su sentencia, Lucía recibió un cheque del Fondo Federal de Restitución por $43.000, no la cantidad total que había perdido, pero sí lo suficiente
para comenzar a reconstruir su vida con dignidad en lugar de desesperación. De pie en el vestíbulo de un banco del centro, depositando el cheque de restitución que representaba tanto la justicia como la posibilidad, Lucía sintió algo que no había experimentado en más de un año: esperanza para el futuro en lugar de mera supervivencia en el presente. El dinero le permitió mudar a su familia a un departamento mejor, uno con dormitorios separados para los niños y ventanas que daban a una calle bordeada de árboles, en lugar de un estacionamiento en mal estado. Más importante aún, le dio el respiro financiero para buscar oportunidades, en lugar de simplemente reaccionar ante las crisis. Pero el cambio más significativo en la vida de Lucía no provino del dinero de la restitución, sino de la comunidad que se había formado en torno a su historia de supervivencia y defensa. Durante los meses de cobertura mediática y procedimientos legales, Lucía había sido contactada por docenas de otras víctimas de delitos financieros, mujeres y hombres que habían sido aislados por la vergüenza y la humillación, hasta que su testimonio público les dio permiso para decir sus propias verdades. Lo que comenzó como conversaciones telefónicas informales se convirtió en reuniones de apoyo organizadas, celebradas inicialmente en la sala comunitaria del nuevo complejo de apartamentos de Lucía y finalmente en el sótano de la Iglesia Bautista del Calvario. Grupo de apoyo para la recuperación y prevención financiera. Decía el letrero escrito a mano que Lucía colocó fuera de sus reuniones semanales. En el interior, los sobrevivientes compartían no solo sus historias de victimización, sino también estrategias prácticas para reconstruir el crédito, reconocer tácticas de fraude y protegerse de futuras estafas. Lucía descubrió que sus 30 años de experiencia como enfermera la habían preparado bien para este nuevo papel como sanadora comunitaria. Las mismas habilidades que la habían ayudado a consolar a los pacientes con problemas físicos le sirvieron para ayudar a las víctimas de fraude a abordar sus traumas emocionales y financieros. 6 meses después de que el grupo de apoyo comenzó a reunirse, fueron contactados por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, que le pidió a Lucía que sirviera como consultora comunitaria para su nueva iniciativa de prevención del fraude financiero. El puesto era a tiempo parcial y estaba modestamente remunerado, pero ofrecía algo más valioso que el dinero: la oportunidad de transformar su experiencia personal en un cambio sistémico que podría proteger a otros de daños similares. Trabajando con funcionarios de la ciudad, Lucía ayudó a desarrollar materiales educativos que se distribuyeron a iglesias, centros comunitarios y residencias para personas mayores en toda la Ciudad de México. Su historia se convirtió en la pieza central de una campaña de concientización pública que advirtió a las posibles víctimas sobre las tácticas específicas utilizadas por los estafadores de inversiones. Más importante aún, ayudó a establecer un protocolo de respuesta rápida que permitió a las agencias de aplicación de la ley investigar los casos de fraude sospechoso antes de que los delincuentes pudieran desaparecer con el dinero de sus víctimas. Un año después de la sentencia de Thomas Sinclair, Lucía fue invitada a testificar ante un subcomité del Congreso que examinaba la respuesta del gobierno federal a los delitos financieros dirigidos a comunidades de ancianos y minorías. Sentada en la ornamentada sala de audiencias en Washington, D.C., frente a un panel de senadores y representantes, Lucía sintió todo el peso de lo lejos que había viajado desde esa mañana en que se había sentado en el suelo de su panadería, vacía, creyendo que su vida estaba irreparablemente rota. «Honorables miembros del Congreso», comenzó, su voz resonando en la Cámara con la misma autoridad constante que una vez había usado para calmar a los pacientes asustados. «Los depredadores financieros como Thomas Sinclair no solo roban dinero, roban la dignidad, la seguridad y la fe en la posibilidad de lograr el sueño americano a través del trabajo honesto y la planificación cuidadosa». Habló durante 20 minutos, describiendo no solo su experiencia personal, sino también las vulnerabilidades sistémicas que permitieron a delincuentes como Tomás operar con una efectividad tan devastadora. Las víctimas de estos delitos
No son personas tontas ni codiciosas, enfatizó Lucía. Son estadounidenses trabajadores que creyeron en la posibilidad de brindarles una vida mejor a sus familias. Se merecen protección, no juicio. Se merecen justicia, no desestimación. Su testimonio contribuyó a la aprobación de penas federales más severas para los delitos financieros y al aumento de la financiación de los programas de servicios a las víctimas. Pero quizás el reconocimiento más significativo no vino de los funcionarios gubernamentales ni de la atención de los medios, sino de una carta que recibió de una mujer en Detroit que había leído sobre la historia de Lucía en línea. Señora Hernández, comenzaba la carta, estaba a punto de invertir los ahorros de mi vida con un hombre que usó exactamente las mismas tácticas que usted describió en sus entrevistas. Gracias a tu valentía al hacer pública tu historia, reconocí las señales de advertencia y evité convertirme en otra víctima. No solo salvaste a tu comunidad, sino también a la mía. Cartas similares llegaban semanalmente, desde lugares tan distantes como California y Florida, de personas que habían sido protegidas por la disposición de Lucía a transformar su dolor privado en una advertencia pública. En una cálida tarde de domingo a finales de la primavera, casi 2 años después del arresto de Tomás Sinclair, Lucía se encontraba en la cocina de una panadería restaurada en la colonia Roma Norte de 1900, la Ciudad de México. No la panadería Dulce Gracia. Ese sueño pertenecía a un capítulo diferente de su vida, sino la Panadería Comunidad Resurgida, una empresa cooperativa financiada con dinero de restitución, donaciones de la comunidad y un pequeño préstamo comercial garantizado por el Programa de Desarrollo Económico de la ciudad. La panadería empleaba a 6 mujeres, todas supervivientes de diversas formas de fraude financiero o explotación económica. Juntas, habían creado no solo un negocio, sino un símbolo de resiliencia y curación colectiva. Jaden, ahora de 11 años, ayudaba con las entregas los fines de semana. Su tristeza anterior reemplazada por el orgullo en la transformación de su abuela de víctima a defensora. Amara, de 9 años, había comenzado a tomar clases de piano, financiadas con las modestas ganancias de la panadería, y practicaba diariamente en el piano vertical que ocupaba una esquina de la tienda. Sobre la caja registradora colgaba una fotografía enmarcada de la panadería Dulce Gracia original, no como un monumento a la pérdida, sino como un recordatorio del viaje que las había llevado a este nuevo comienzo. Pero la adición más significativa a la panadería fue una pequeña placa cerca de la entrada, cuyo simple mensaje capturaba la esencia de la transformación de Lucía, del dolor al propósito. Este lugar se mantiene porque nos negamos a quedarnos calladas, fundada en 2024, en Midwestern, las tardes tranquilas, cuando los últimos clientes se habían ido y las vitrinas estaban limpias para el día siguiente. Lucía se sentaba en la pequeña mesa junto a la ventana y observaba a su comunidad moverse a través de sus ritmos diarios. Niños que caminaban a casa desde la escuela, vecinos que se detenían a charlar en las esquinas de las calles, residentes de edad avanzada sentados en los porches y observando el mundo con la paciencia de personas que habían visto suficientes estaciones para confiar en la posibilidad de renovación. A veces, antiguos pacientes de sus días de enfermería se detenían, reconociéndola a pesar de los años y las circunstancias que los habían cambiado a ambos. Compartían café y recuerdos, maravillándose de los caminos inesperados que habían llevado a una enfermera jubilada a convertirse en defensora de la comunidad y exitosa propietaria de una pequeña empresa. «Siempre tuviste manos curativas», observó la señora Patterson durante una de esas visitas, observando a Lucía amasar la masa con la misma suave precisión que una vez había usado para curar heridas. «Nunca esperé verte curando a toda una comunidad». La observación permaneció con Lucía mucho después de que la señora Patterson se fuera. En muchos sentidos, su trabajo ahora era simplemente una extensión de la curación que había practicado durante 30 años como enfermera. Identificar el daño, aplicar el tratamiento adecuado y crear condiciones para una recuperación saludable. La diferencia era la escala.
En lugar de tratar a pacientes individuales, estaba ayudando a sanar las heridas más amplias que los depredadores financieros infligían a comunidades enteras. Pero quizás la curación más profunda había ocurrido dentro de su propio corazón. La vergüenza que una vez la había consumido había sido reemplazada por algo más poderoso. El conocimiento de que su peor experiencia se había convertido en la base de su trabajo más significativo. De pie en su panadería en esa tarde de primavera, observando la luz del sol que entraba a través de las ventanas que enmarcaban una comunidad en proceso de renovación, Lucía Hernández se dio cuenta de que había encontrado algo más valioso que la seguridad financiera que Thomas Sinclair había robado. Había encontrado un propósito que trascendía las circunstancias personales, una fuerza que crecía de la vulnerabilidad y la profunda satisfacción que provenía de transformar el sufrimiento individual en curación colectiva. La niña que una vez soñó con ayudar a las personas se había convertido en una mujer que descubrió que a veces la curación más importante ocurre no en hospitales o clínicas, sino en panaderías y centros comunitarios donde la gente común se reúne para recordarse mutuamente que no están solos en sus luchas. En una esquina de la Ciudad de México, donde los sueños rotos alguna vez parecieron ser la única cosecha, Lucía Hernández había plantado semillas de resiliencia que ahora estaban creciendo en algo hermoso. Una comunidad que se negaba a dejar que los depredadores definieran su futuro. Una red de apoyo que convirtió a las víctimas en defensores y una pequeña panadería que servía esperanza junto con pan fresco. Cada mañana, cuando abría las puertas de la panadería Comunidad Resurgida y se preparaba para otro día de nutrir a sus vecinos, Lucía susurraba la misma oración que había pronunciado en innumerables habitaciones de hospital durante su carrera de enfermería. Concédeme la sabiduría para sanar lo que se puede sanar, la fuerza para apoyar lo que no se puede cambiar y la gracia para reconocer la diferencia. La oración la había guiado durante 3 décadas de cuidado de pacientes individuales. Ahora la sostenía mientras trabajaba para sanar a toda una comunidad. Una conversación, una víctima, un pequeño acto de justicia a la vez. De las cenizas del engaño de Thomas Sinclair había crecido algo inesperado. No solo la recuperación personal, sino un movimiento que le recordaba a todos los que lo encontraban, que incluso las traiciones más profundas podían convertirse en la base de las victorias más significativas. Lucía Hernández había aprendido que a veces la respuesta más poderosa a ser destruido es convertirse en inquebrantable al servicio de los demás. A veces, la forma más efectiva de curarse de ser atacado es convertirse en un escudo que protege a otros de un daño similar. Y a veces, la mujer que lo pierde todo descubre que en realidad tiene todo lo que necesita para cambiar el mundo. Una conversación honesta, un acto de coraje, una hogaza de pan recién horneada a la vez. En un mundo que con demasiada frecuencia espera que las víctimas sufran en silencio, Lucía Hernández había optado por transformar su voz en un instrumento de curación, su historia en una herramienta de protección y su dolor en una fuente de poder que podía mover montañas de indiferencia y burocracia. Había aprendido la lección más importante de todas, que la resiliencia no se trata de regresar a quien eras antes de que te golpeara el trauma, sino de convertirte en alguien más fuerte, más sabio y con un propósito mayor debido a cómo elegiste responder a las pruebas más crueles de la vida. De pie en su panadería, rodeada de la evidencia de la curación colectiva de su comunidad, Lucía Hernández sabía que Thomas Sinclair había fracasado en su objetivo más fundamental. Había intentado romper su espíritu, robar su dignidad y reducirla a nada más que otra víctima olvidada. En cambio, había creado sin querer su propia peor pesadilla. Una mujer que había descubierto que era mucho más poderosa de lo que jamás había imaginado y que estaba decidida a usar ese poder para asegurar que los depredadores como él encontraran sus cotos de caza cada vez más difíciles de navegar. Las semillas que había intentado enterrar ciertamente habían crecido, no en la derrota que había pretendido, sino en un jardín de justicia
que seguiría floreciendo mucho después de que él fuera olvidado. Al final, la historia de Lucía Hernández se convirtió en un recordatorio de que el mal puede vestirse con trajes caros y llegar en vehículos de lujo, pero solo se necesita una voz, un acto de valentía, una persona dispuesta a levantarse y decir «no más» para detenerlo, en seco. Y a veces, esa voz pertenece a una abuela de 58 años que descubre que su mayor fortaleza siempre fue su negativa a aceptar que la injusticia debía soportarse en silencio. A veces, la mujer que parece haberlo perdido todo es en realidad la que tiene la llave de la libertad de todos. A veces, la fuerza más poderosa del mundo no es el dinero, ni las conexiones, ni la autoridad institucional, sino la simple, terca e inquebrantable valentía moral que se niega a ser comprada, intimidada o silenciada. Lucía Hernández se había convertido en esa fuerza, y al hacerlo, había demostrado que sin importar cuán sofisticado sea el depredador, sin importar cuán elaborado sea el engaño, siempre hay alguien observando, alguien recordando, alguien dispuesto a contraatacar. La batalla contra Tomás Sinclair había terminado, pero la guerra contra los depredadores financieros continuaría. Y gracias a mujeres como Lucía Hernández, esa guerra había ganado un poderoso aliado, un ejército de supervivientes que habían transformado su victimización en defensa, su dolor en propósito y su silencio en un coro de voces que nunca más permitirían que el mal operara sin ser cuestionado en sus comunidades. Eres increíble. Si realmente disfrutaste esta historia, por favor dale un me gusta y suscríbete. Es una gran retroalimentación para mí. Si te hizo sentir visto, escuchado, o simplemente te recordó que el cambio aún es posible, compártelo con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Nos vemos.